territorial. Buenas noches, El Salvador. Bienvenidos una vez más a este su espacio de entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez, un placer sin lugar a dudas que nos acompañen, señores, en jueves, noche de análisis. Y es que estaremos abordando, como ya lo habíamos adelantado en nuestras diferentes redes sociales, la temática, admisión de la demanda de inconstitucionalidad del CITRANS. Vamos a conocer, según nuestros analistas, cuál es la profundidad y, por supuesto, las consecuencias que esto podría contraer a toda la población salvadoreña que hace uso del CITRANS. Vamos a hablar también sobre que la Fiscalía busca procesar a pandilleros por terrorismo y, por supuesto, el tema sequía, cambio climático. Esa es nuestra propuesta de esta noche. En estudio, con gusto, le damos la bienvenida a don Dagoberto Gutiérrez. Don Dago, un placer. Un abrazo para todos y para todas. ¿Cómo pasó las vacaciones de agosto? ¿Se portó bien? En las ruedas. ¿Tomó agua? Yo voy mucho a las ruedas, sí. ¿Qué clase de ruedas? Sí, recomiendo la silla voladora. ¿Está haciendo alguna referencia o es casualidad para alguien? No. Perfecto, que coma la semita. Sí. Gusto. Sí. También en estudio, señores, le damos la bienvenida a don Mauricio Meyer. Don Mauricio, un placer tenerlo en su casa. Igualmente, Sergio, espero que... Yo creo que el concurso entre Nayib Bukele y la Choli, usted debió haber estado en el Tagadá. Usted le gana. De veras, ¿por qué? Usted le gana. Grito más porque... Sí. Está bien. Con gusto, en estudio también le damos la bienvenida al doctor Oscar Godoy. Doctor. Buenas noches. Un placer. Un saludo. ¿Por qué se empezó a comer antes de tiempo la semita? Antes que viniera Mauricio. Y se la quitaron. Señores, arrancamos, como todas las noches lo hacemos, con entusiasmo, porque precisamente lo que pretendemos es que usted obtenga los conceptos de los temas que nosotros vamos a abordar para que usted tenga sus propias impresiones. Saludamos noche tras noche a quien gentilmente hace posible el primer segmento de su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Querida patria, vieras qué diferente es todo acá. Es fácil darse cuenta que donde yo estoy, casi todo es más grande, pero las cosas que uno más extraña son las que son más grandes donde vos te has quedado. Allá son más grandes los sueños, las ilusiones, los corazones de la gente y sus sonrisas. La distancia me ha enseñado muchísimo desde que nos separamos, mi querida patria. Estando acá he aprendido que los salvadoreños somos más fuertes cuando estamos juntos y que unido, El Salvador puede ser cada día un poquito más grande. He aprendido que vos nunca estás lejos. Y es que un salvadoreño se puede ir de su país, pero el país jamás se va de un salvadoreño. Nuestro gran sueño siempre ha sido poder estar cerca. Unidos, podemos soñar juntos y transformar nuestro país. Banco Agrícola y El Salvador, juntos, por una banca más humana. Y bueno, señores, arrancamos acerca del tema, el tópico de esta noche, y es que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia da por la admisión vía libre para conocer sobre la constitucionalidad o no del CITRANS. Déjenme comentarle rápidamente, ya por supuesto vamos a comentar las partes más importantes de la admisión de esta demanda, de la resolución. Y es que la demanda argumenta que la vía es financiada con recursos del Estado, como andenes, carriles segregados, exclusivos y preferenciales, estaciones de transbordo, las terminales de integración, la infraestructura. También, señores, añadieron los demandantes, al ser carácter público de explotación, deben de estar sujetas al artículo 120 de la Constitución de la República y ser concesionada a través de la Asamblea Legislativa. Es por ello que manifestaron que el sistema integrado prepago, SIPAGO, hace uso de las líneas y rutas sin haber invertido ni un centavo.
Le comento rápidamente, y es precisamente acá en una forma muy sintética, donde dice, dentro de las consideraciones, la sala resuelve, admítase a la demanda presentada por los ciudadanos en comento, no lo vamos a leer por efectos de tiempo, pero usted en las redes sociales de 8 en punto puede tener acceso, a fin de enjuiciar la constitucionalidad del artículo 5 y los respectivos numerales, y del artículo 156, inciso final del Reglamento General del Transporte Terrestre, por la supuesta vulneración al artículo 120 de la Constitución, a la cual, por supuesto, este servidor se hacía referencia antes de compartir con todos ustedes esta resolución. Declárese improcedente la pretensión contenida en la demanda relativa a que declare la inconstitucionalidad del artículo 5 y siguientes, ahí por supuesto también del artículo 156, inciso final. 7. No al lugar la medida cautelar, porque estaban pidiendo la suspensión del acto reclamado. Entonces la Sala de lo Constitucional dijo, no señor, esta es improcedente. 8. Rinda informe el presidente de la República en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente resolución, para que informe dentro de este término fatal sobre los elementos que él considera que en algún momento pueden servir de órganos de prueba para fundamentar el que el Citran se haya articulado y por supuesto también se le haya dado la concesión a la empresa en comento. Arranco con usted, don Dagoberto Gutiérrez. ¿Qué opinión le merece de la admisión de la demanda y por supuesto también de la no suspensión del acto reclamado? En primer lugar, quiero decir que nos unimos nosotros a la celebración del 89 cumpleaños de Fidel Castro, con buena salud y con un cerebro sano, aún. Nos unimos al pesar de la familia de Ana Elizabeth Toches, que murió el 29 de julio y fue enterrada en el cementerio de Rosario de la Paz. Un abrazo a esa familia. Tomemos en cuenta que el Papa Francisco, en su referencia a El Salvador, habló de la hambruna. La primer figura que usó es hambruna en El Salvador. También habló de la justicia, también habló de la violencia, habló de la paz. Pero la primer figura es hambruna. Es necesario que las autoridades que tengan que ver con la seguridad alimentaria digan algo sobre esto. Se supone que el Vaticano tiene información sobre cada país. La Fundación Eber ha hecho circular su última revista, que es importante estudiarla. Es la 257, Geopolítica del Islam. Aquí está información y explicación histórica sobre lo que está ocurriendo en este momento en el Medio Oriente. Lo que ocurre con el Estado Islámico. Por favor, busquen esta revista y léanla afanosamente. Ahora bien, esta es poesía. Búsquela también en las librerías de la editorial Chuquihuicat. Es poesía en homenaje a Roque Dalton, de poetas cubanos y poetas salvadoreños. Y el libro se llama A la izquierda del corazón. Ahora bien, el Citran es un proyecto que ciertamente hasta ahora no es suficientemente claro. Es claro que es un proyecto empresarial. También es claro que es un proyecto en donde participa capital extranjero y también capital nacional. Es claro que el Estado tiene en ese proyecto una participación cuya dimensión, cuya cuantía no se conoce suficientemente. También es claro que no es claro si la naturaleza es privada o es pública. Y de aquí surge diferendos, porque se han usado bienes públicos,
en función de intereses privados, a menos que ese sea un proyecto estatal. Todo esto no es suficientemente claro. Es bueno aclararlo. Por supuesto que la sala en esta resolución declara inadmisibles algunas de las peticiones formuladas e improcedentes otras. Si vemos esto desde ese punto de vista, desde un principio, la petición elevada a la sala no goza de suficiente buena salud, no goza de esa salud necesaria, pero no ha terminado, no hay sentencia definitiva. Se va a escuchar al presidente de la República, así como se hace normalmente a la Asamblea y a la Fiscalía. Pero el tema tiene una dimensión política inseparable, inseparable. ¿Para dónde va esto? ¿El tema del transporte público tiene solución? Sí, sí tiene solución. Es la figura de la concesión la que se ha usado. Pero siempre en ese tema del transporte está presente la relación entre la economía y la política. Los transportistas han hecho uso de la política partidista para subsistir, para fortalecer sus negocios y su ganancia. Hasta ahora se ha producido el desorden que se mira a simple vista, pero ese es un desorden aparente, porque hay allí un orden empresarial. De ese orden ha salido este proyecto Citram, que tiene las dimensiones que tiene. ¿Es optativo? No, no es optativo. Y para el usuario es optativo, como debieran ser las cosas del mercado. No. Todos los ciudadanos deben usar una tarjeta. Entonces no es cosa del mercado. Porque cuando vos hablas del mercado, vos tenés opción de comprar o no comprar. Esa es la lógica del mercado. Pero si vos no tenés opción y debes usar una tarjeta, ¿en qué terreno estamos? ¿En qué terreno estamos? Hay lógica ahí. Ahora, ¿y todas las empresas están preparadas para eso? No. No. Este es un problema político. ¿Se está imponiendo a la gente una modalidad? Sí. Claro que sí. ¿Ves? Es decir, que el Estado tiene acciones en este negocio. Por eso se está usando el poder compulsivo del Estado para una actividad que, si es del mercado, debiera ser optativa. Entiendo que la sala le va a poner atención a estos aspectos de manera más refinada y con tiempo. Hoy no le va a mandar saludos a nadie. ¿Cómo? Yo pregunto, permítame, no se me adelante, voy yo. Vaya. El sábado pasado anduve yo en Ataco, la familia Burgo me abordó, muchísimas gracias, no se pierde este programa, y particularmente los jueves. Bueno. Y me dijeron que le mandara saludos a su persona, a usted, a Coco, no sé quién es Coco, y a usted también, familia Burgo, muchísimas gracias. Yo le dije, lo voy a saludar, y así va a ser. ¿A quién le va a mandar saludos antes de que coma la cenita? Qué bueno. Mira, el tema agua, Marcos, ponele atención. Mi tía en Gracia Díaz, señor, me ha informado de los problemas del agua allí en la Santa Leonor. Ponele atención por vía tuya. Decirle a Manuel que afloje las tuercas de esas tuberías. Las termina de aflojar. Sí. Por más que sí. Decímele eso por vía tuya. Y te vamos a hacer una gran procesión, Marco. Perfecto. Te vamos a llevar a Chalchuapa a comer yuca con chicharrón. Procesión en Semana Santa. Sí. Señores, a Mexicano, dice producción. Vamos aguántame un ratito, me voy a pausa publicitaria. Regresamos con esos dos caballeros y análisis del Citrans en 8 en punto. Volvemos.
Estamos de regreso, El Salvador, mil gracias por su preferencia. Don Mauricio Meyer, el análisis de la admisión, también el doctor Oscar Godoy, de la demanda de inconstitucionalidad del CITRANS, por favor. Mire, en el caso del CITRANS, creo que muchas veces lo hemos mencionado, y en este caso particularmente se ha cumplido la famosa ley de Murphy. La ley de Murphy dice que todo aquello que puede salir mal, sale mal. Esto del CITRANS, desde que nació, fue una buena idea. Hay que recordar que Mario Valiente, cuando fue alcalde de San Salvador, parte de sus proyectos eran el metro, ¿verdad? Lo que pasa es que su relación con el presidente de ese momento no era buena y por lo tanto no lo apoyaron y lo tildaron hasta de loco. Esa es la parte política que muy bien el presidente define. en aquel entonces era el doctor Armando Calderón Sola. Claro. Y él claro. mismo en debate político, y acá mismo lo manifestó él. Por supuesto. Entonces, si no hubieran esas envidias políticas, esas estrechas mentes, este país 22 años después no estaría hablando de un CITRANS, que a todas luces es un proyecto, al igual que el cambio que ha tenido el ir a votar por rostro, un buen proyecto no lo supo manejar el Tribunal Supremo Electoral. Este proyecto del CITRANS es un proyecto que también no se supo manejar transparentemente. Pero Dagoberto decía algo y es cierto. Hay en la Corte Suprema de Justicia dos demandas que los transportistas han colocado. La primera ya tuvo una resolución, que es esta, ¿ah? Pero la segunda es la que ellos piden, que la gente no pague con tarjeta electrónica. Esa resolución todavía no la han dado, pero mire cómo es este gobierno. Se suponía que todos los buses el 12 de agosto tendrían que tener los lectores de tarjetas electrónicas. Y el mismo viceministro de Transporte dice: no tenemos 3.500 lectores de tarjetas. Cuando van los transportistas a la Corte, ponen su solicitud, viene el viceministro de Transporte y dice: vamos a suspender esta medida durante 60 días. Entonces, hoy por la tarde o en la mañana, el ministro Gerson Martínez quiso, ante esta resolución de la Sala de lo Constitucional, utilizar lo que él siempre utiliza, lo que yo he dado en llamar su diarrea verborreica. Defíname el concepto, por favor. Es una hora familiar, ojo. Estos funcionarios nuestros, desde diputados, funcionarios, políticos, padecen de diarrea verborreica. No hay necesidad de explicarlo, está implícito, ¿verdad? Entonces, no podemos seguir así. Este es un país que necesita funcionarios de otra calidad. Pueden hablar todo lo que quieran, pero, y Dagoberto, que es abogado, sabe que cuando ya la Sala de lo Constitucional da una resolución como esta, todos podemos comenzar a hablar lo que querramos, pero esto es una resolución que hay que acatar. Lo que tenemos que esperar es saber si el presidente de la República delega en alguien o contesta en los próximos 10 días. Si es que no, nuevamente se sube en un avión y se va para Cuba, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que estamos viendo es lo que hemos venido sufriendo en estos últimos 14 meses. El ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, jamás ha explicado, y ahora que llueve casi todos los días, por qué razón la Diego de Holguín, conocida como Boulevard Monseñor Romero, no está iluminado. Tuvo el atrevimiento en un canal de televisión de decir que se habían robado los cables 3 veces y que por eso no había iluminación. ¿Cómo se van a robar los cables si no son aéreos? La comunicación de cada poste es subterráneo. ¿A qué hora se robaron los cables? Así que yo creo que nosotros como ciudadanos no podemos seguir aguantando, soportando funcionarios tan mediocres como los que tenemos ahora. El presidente de ANDA, para recordar lo que decía Dagoberto,
que yo vi que por gusto le regalé las herramientas a Dagoberto porque Ya no las trajo. no pudo aflojar las tuercas él Ya mismo. no las trajo. Entonces, Tiene que andar cargando, señor. sí, no, ya me Cada dijo que- jueves vamos a pasar lista del público hermano. como que no tiene habilidad manual porque haber piso con las herramientas. Pero, ¿se acuerdan? Hace como 18 meses el presidente de ANDA dijo que para ahorrarle al Estado, ANDA iba a envasar agua para la Asamblea, para las instituciones de gobierno. Miren las botellas de agua que tiene ahora la Asamblea. ¿Tiene o no tiene capacidad el ANDA para eso? Porque el agua que están utilizando es agua comercial. ¿Qué pasó con la calidad del agua envasada por el ANDA? Si es que es mentira tras mentira tras mentira, ¿cuándo vamos a reaccionar nosotros como ciudadanos para frenar estos abusos de esta gran cantidad de funcionarios mediocres? Doctor Godoy, por favor. Sí, es interesante esta aceptación de la sala de un recurso sobre el CITRAMS, en el sentido de que por la vía jurídica vamos a enterarnos de algunos pormenores de ese proyecto, que como bien lo han dicho aquí mis colegas, es un proyecto que ha estado marcado por errores, por fallas de gestión, fallas administrativas y fallas políticas, cuyos costos son trasladados directamente al contribuyente, al ciudadano común y corriente. Esta demanda y esta aceptación por parte de la Corte nos da un capítulo más sobre la utilidad de tener una sala que sea independiente, firme y que sea garante de los debidos procesos en materia de derecho y más que todo en materia constitucional. Y da una esperanza para que quienes tengan insatisfacciones o causas que crean que violan sus derechos constitucionales puedan procesarlas con libertad, sin la presión que hace décadas se tenía para quien osaba poner una demanda contra el Estado. Pero esto solo plantea la dimensión jurídica, ¿verdad? Porque lo que va a resolver la sala es sobre el proceso de concesiones de este servicio del transporte público. Pero el CITRAMS también plantea otras dimensiones que vale la pena resaltar y que en alguna medida lo han mencionado Mauricio. En primer lugar, el CITRAMS es un proyecto que ha tenido una connotación política descarada porque sirvió para dividir al gremio de transportistas y para poner a unos contra los otros y para dar ventajas a quienes se alineaban, valga la redundancia, a la línea del gobierno de turno, como una forma de castigo y premio, entendiendo que el castigo es el recurso a quienes les falla el argumento. En otro sentido, en la dimensión política, el CITRAMS le ha servido al grupo político en el gobierno para penetrar a un mercado al cual se le ha tenido mucho interés, precisamente porque es un mercado que bien explotado genera hartas ganancias y también tenían la necesidad de participar en ese negocio, concentrándolo y reconcentrándolo para sacar ventaja. En el sentido político también se sabía que al dividir al gremio de transportistas también se estaba dando un golpe a la política de derecha tradicional, generalmente funcionando alrededor del PCN y más que todo de Arena, y eso también es parte de una guerra electoral que hay que tomar en cuenta. En otra dimensión, siempre en lo social, el CITRAMS ha sido el proyecto de castigo colectivo más grande que hay en el país después de la violencia. Porque mientras unos pocos van en buses de lujo, miles y miles de salvadoreños tienen que batallar a diario en esas vendas extremas alrededor del carril del CITRAMS, en una angustia permanente y gastando gasolina, castigando a una población que es la que financia todo el subsidio de este aparataje mal concebido. Y digo mal concebido porque su funcionalidad demuestra que el CITRAMS se encuentra en quiebra técnica. El CITRAMS no soportaría una auditoría financiera profunda para demostrar que es un sistema para perder dineros que no son del Estado, son de los contribuyentes. En este mismo sentido, el CITRAMS es un aparato que absorbe grandes cantidades de dinero que castigan el bolsillo de los salvadoreños. No es justo que un grupo de funcionarios, como los describía Mauricio, yo no les voy a llamar ineptos, él sí lo hizo, que un grupo de dirigentes de este tipo puedan tomar decisiones tan obtusas y tan mal calculadas y tan perversas
que quizás con un poco de sensatez podrían ser proyectos útiles para El Salvador. Ojalá después de la resolución de la sala sobre esta dimensión jurídica pudiéramos entrar a fondo a analizar la dimensión social y económica del CITRAM. Y bueno, saludamos, señores, a la Caja de Crédito de Colón. Vamos a dar paso a la participación ciudadana, permítanme un ratito. Y les comento rápidamente que Fercho nos puntualiza, no es claro si el gobierno o privada, cuándo es la participación del gobierno, en torno obviamente al tema del CITRAN que hemos estado desarrollando en estos dos primeros segmentos. Reinaldo Palencia, muchísimas gracias, Reinaldo, por su participación. La demanda contra el CITRAN es correcta, el Estado es el único dueño de la carretera, no es propiedad de ninguna empresa. Joe Cool dice, el Estado no ha vendido la carretera, la ha adecuado para que los buses no sean dañados por los cafres. Lulaza, más abajo, también participa. El CITRANS, ahora que llega a El Salvador del Mundo, lo hacen sin ningún problema. Entonces, ¿por qué no abrir la Juan Pablo II para todos? Pregunta Soba. También un amigo participa. Cierto, sin embargo, eso no es nuevo. El transporte ha sido el comodín eterno de los políticos y en el nombre del pueblo lo terminan pisoteando. Lulaza sigue participando. Lo bueno es que en esta administración todos hemos aprendido a respetar la ley. Rápidamente y muy puntualmente quiero, por favor, la participación y sus ponderaciones de esta participación. Don Dago, voy con usted. Rápido. En las opiniones de las personas sobre el tema aparecen bastante claras las siguientes relaciones. Primero, la relación de toda esta actividad empresarial de manera privada y de manera pública con la política. La política. Cuando hablamos de la política estamos hablando de la relación de la persona con el aparato del Estado. Esta es la política. Aquí aparece bastante expresa esa relación. ¿Y quién hace la política aquí? ¿El Estado o los empresarios? ¿Qué es lo que está más claro? Del lado de los empresarios del transporte aparece la confrontación. Unos están adentro de este proyecto, otros están afuera de este proyecto. Y no aparece claro si es el Estado el que está adentro del proyecto de los empresarios o son los empresarios los que están adentro del proyecto del Estado. Aclarar esto es fundamental, porque si es el Estado, está trabajando con fondos públicos y la ciudadanía necesita suficiente información. Si son los empresarios, qué bueno, qué negociantes más audaces, porque están usando los fondos públicos. Esto hay que aclararlo. No, yo voy a sentirme aludido por lo que Por dijo lo que dijo, que Oscar. usted lo había dicho. Ajá. Cuando yo contrato a alguien en mi empresa, lo contrato porque tiene aptitudes para desarrollar el trabajo. Si me doy cuenta que no los tiene, le llamo inepto y lo despido. El problema aquí es que todos se han dado cuenta que estos funcionarios son ineptos, pero nadie los despide. Y es que dice un viejo dicho japonés, el pescado se comienza a podrir por la cabeza. Y en las empresas es lo mismo. Y en el gobierno tiene que ser exactamente lo mismo. No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Y eso es lo que está pasando acá. Ok, por favor. Totalmente de acuerdo. Sí, es que lo que estaba diciendo Mauricio es cierto, de que cuando los funcionarios son ineptos, habría que despedirlos, pero el acto de evaluarlos y despedirlos requiere aptitudes. Y cuando no se tienen, ¿qué se es? Ok. Yo le diría a él, con lo que acaba de decir, venga de esa mano. Está bien, me parece. Señores, vamos a ir a una pausa. Antes, aguántenme un ratito, debo de agradecer, porque solo ustedes hacen posible que 8 en punto sea hoy por hoy lo que es.
Más de 50,000 seguidores en Twitter, señores, a nivel nacional, consolidados como la entrevista número 1. ¿Por qué? Porque ustedes así lo quieren. Tenemos más de 67,000 seguidores en un consolidado de seguidores en Instagram, Twitter y Facebook. Muchísimas gracias. Esto es 8 en punto y es para usted porque nuestro compromiso es con El Salvador. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. El tercer segmento de su entrevista 8 en punto es gracias a la cortesía de ACOBI de RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. ACOBI de RL, su banco cooperativo de confianza. Y bueno, señores, este segmento que es el último, vamos a tratar de aprovecharlo, vamos a dividir la entrevista en 2 tópicos, los que ya había adelantado al inicio de esta entrevista. Uno de ellos, y voy con usted porque usted es especialista en este tema, vamos a hablar de la sequía, del cambio climático, y con los 2 caballeros acá vamos a abordar el tema de la inseguridad, criminalidad en nuestro país. Don Dago, lamentable lo que está sucediendo en nuestro país con el tema de la sequía. Ya muchos sectores en nuestro país, tanto agrícolas como ganaderos y otros que están directa o indirectamente relacionados a este tema, se han quejado y están muy, pero muy preocupados. Esta problemática tiene un valor estratégico para nosotros, porque está en juego la factibilidad del país en tanto país. 20,000 kilómetros cuadrados sin agua. Oí bien, por favor, sin agua. Con un solo río. Sobre esto se agrega la renuncia a la agricultura en las décadas pasadas, el aniquilamiento de la clase campesina, la renuncia a la planta industrial y el aniquilamiento de la clase obrera. Estamos hablando que al mismo tiempo que se desmantela la agricultura, se desmantela una clase social. Se desmantela la industria y también una clase social. Este es el escenario en donde el cambio climático establece sus reinados. Y el problema aquí es político. Cuando hablamos de cambio climático, no estamos hablando de la variabilidad natural del clima. Este es un fenómeno natural que depende de los propios movimientos del planeta. El cambio climático, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de responsabilidad humana. Mira la diferencia. Un amigo televidente me dice: comparto la crisis alimentaria, la posición de don Dagoberto. Este será el problema más grave que tendrá el país por causa de la sequía. Claro, ¿Qué claro. parece? Totalmente de acuerdo. Incluso esto gravita en el problema que plantean los empresarios y también el Estado sobre las inversiones. ¿Y vos crees que los inversionistas invierten en un país que no tiene agua? Esa es una cosa elemental. Ahora bien, pero la seguridad alimentaria, aquí hay decisiones políticas. Es que siempre se dijo que el negocio no era sembrar ni desarrollar una agricultura, que el negocio era tener el dinero, comprar alimento y revenderlo. Pero la cosa es que vos podés tener dinero y nadie te va a vender alimento, a menos que se lo compres al precio que ellos dicen. Esa filosofía está quebrada y está destruida. Sobre esa filosofía derrotada viene el cambio climático. No hay talento, no hay patriotismo, no hay decisiones, no hay acciones. ¿Se sabía que venía esto? Sí. ¿Se conocía el fenómeno del cambio climático? Sí. ¿Y por qué no se está preparado para eso?
¿Quién es el responsable? Estamos hablando del responsable, no del culpable. ¿Quién es el responsable de esto? Deben responder los responsables. Eso está pendiente. Okay. Voy con usted, don Mauricio Mella y don Óscar Godoy, sobre el tema delincuencial que vive nuestro país, y particularmente porque ya don Dagoberto adelantó que el Papa Francisco está bien preocupado por nuestro país. No, definitivamente. Mire, yo creo que todo el enfoque que estamos teniendo con las telefónicas, y que el vicepresidente de la República habló algo de esto, hay que entenderlo de una manera muy sencilla. Es que en el país el problema es que los políticos tienden a hacer lo que es fácil de entender, difícil de entender, porque juegan con el concepto de que en general la población no los entiende. Primera gran pregunta que hay que hacerse: ¿qué necesidad tienen las telefónicas de bloquear la salida de celulares de los centros penales cuando los presos no debieran de tener teléfonos celulares? Si el problema es que tienen teléfonos celulares, ¿a cuenta de qué? Primera pregunta. O sea, la solución es sencilla, no habría que presionar a las telefónicas. Lo que hay que hacer es que los presos no tengan celulares. Segundo, se quejan los que viven alrededor de los centros penales que los van a bloquear a ellos. Pero lo que no se han puesto a pensar es que el 80% de los que viven alrededor de los centros penales están ligados a los que están adentro, que han obligado a las personas que viven alrededor de los centros penales a evacuarlos, y esas familias de los pandilleros son los que viven alrededor de los centros penales. Si la solución es sencilla, mira, para frenar nuestro problema solo tenemos que seguir dos caminos. Primer camino, y lo mencioné en el programa anterior: frenar las extorsiones, que es el único ingreso económico que tienen los pandilleros. Y segundo, frenar la comunicación de los líderes pandilleros hacia estas estructuras. Cuando se queden solas las estructuras y no sepan qué hacer, que no tengan un líder que les diga lo que tienen que hacer, se van a acabar entre ellos mismos, porque sin dinero y sin liderazgo, el proyecto se termina. Entonces yo digo, si no hay que castigar a las telefónicas, si lo que hay que hacer es quitarle los celulares a los que están adentro y revisar casa por casa de los que viven alrededor de los centros penales para ver cuál es su relación con las personas que están presas. Eso es tan sencillo como el ABC de las cosas. Doctor Godoy. Bueno, el tema de seguridad es complejo, lo hemos discutido hartas veces acá. El Papa hablaba de hambre, crisis económica, falta de oportunidades y violencia. Si vemos, todos los temas están involucrados en el tema de la inseguridad. Sin embargo, la respuesta del gobierno ante estos problemas sigue siendo nula. Un gobierno que no se abre, que no acepta que sus políticas y sus estrategias han fracasado, es un gobierno que está facilitando que la situación de violencia se siga agudizando. Tenemos un gobierno que no asume con responsabilidad este reto. Es un gobierno que le falta talento político, aunque sabemos que además de eso tiene cierta resistencia a abrirse a sectores, a grupos y a estamentos que podrían contribuirle en gestionar este asunto de la inseguridad. Mientras el gobierno no baje los puños y mientras la derecha tampoco deje de ser tan electoral, vamos a seguir manteniendo un clima de inseguridad, creciendo, consolidándose, estructurándose, fortaleciendo, en detrimento de la población salvadoreña, que es la que al final termina siendo la víctima. Yo hago un llamado al FMLN como partido, a sus liderazgos. No se lo voy a hacer al presidente de la República, porque él se aparta cuando hay crisis, pero sí a los liderazgos del gobierno y del partido FMLN y a los liderazgos de Arena, de que hagan a un lado la connotación electoral de su praxis y se vuelvan responsables para hacer política estratégica para encontrar una solución a este tipo de problemas. El fiscal general de la República ha dicho de que va a procesar por terrorismo, actos de terrorismo a todas las personas que en algún momento atenten contra no solamente la vida de los salvadoreños, sino que ejerzan cualquier tipo de actos contrarios a la ley, como la que nosotros vimos los pasados días cuando se llevó el tema del paro a feliz término y que posteriormente la Mara dijo ya pueden trabajar.
¿Creen usted que este tipo de medidas realmente van a venir a ser la panacea o son paliativas o son alguna vez en alguna medida cosméticas, como en algún momento los amigos televidentes han planteado? Es que siguen siendo cosméticas. Yo cuando afirmo de que la inseguridad va a seguir agudizándose, lo hago desde el siguiente razonamiento. Es que tenemos las mismas instituciones, tenemos el mismo tipo de funcionarios, tenemos las mismas fallas de comprensión y de conceptualización de la seguridad, tenemos las fallas técnicas para diseñar, las mismas fallas técnicas para diseñar estrategias, planes y políticas públicas. Tenemos las mismas fallas políticas y los mismos antagonismos, tenemos la misma inoperancia de las instituciones, tenemos el mismo enfoque electoral, tenemos el mismo discurso demagógico. Si esto se ha estado haciendo durante más de 20 años, ¿qué podemos esperar? Si lo mismo se sigue haciendo, el problema de la seguridad, de la inseguridad se va a seguir agudizando. Don Mauricio, por favor. El libro de la dictadura perfecta, que ya sabemos quién lo escribió, y la película que todos hemos visto, habla de la famosa cámara china. Pero ¿qué sucede con este gobierno? Que ni siquiera tienen buenos directores. Se inventan un golpe de Estado. Pésimo director, pésima dirección de cámara china. Y luego vienen y se inventan un paro inexistente. Y culpan a los medios de comunicación diciendo que eran los medios los que estaban diciendo que iba a haber un paro. Es que es ridículo. Este es un gobierno ya que está llegando al otro principio que a mí me gusta hablar mucho, el principio de Peter. Están alcanzando su nivel de incompetencia. Esa es la mejor definición del principio de Peter. Ahora, a mí lo que me preocupa es que gente joven de este país, con capacidades, en este país creo que hay 40 universidades, tiene que haber talento en las universidades. ¿Por qué no reacciona? ¿Por qué tenemos que reaccionar nosotros que somos de la terca edad, no de la tercera edad? Ojo. ¿Ustedes? Sí. Hay que aclarar conceptos. Entonces, dele la mano, dele la mano, ahí ya deja algo. Aquí acaba de perder el venga esa mano que le dimos hace rato. Entonces, la gente joven de este país tiene que preocuparse por su país. Nosotros, todos los jueves, tratamos de que la gente nos entienda, que reaccione. En las aulas universitarias, Oscar, Dagoberto, tratan que la gente entienda eso, y yo aquí en su programa. Entonces, pero yo creo que ya es tiempo que la gente comience a darse cuenta que vamos mal, porque todos nosotros vamos, ¿para dónde? Para Montelena, porque Jardines del Recuerdo es bajero, entonces ya vamos para Montelena todos. Él no porque es más joven, él no porque es más joven. Y con esos dichos orientales que ha venido de China y asiático, usted ha venido ahora japonés. Sí. Vamos a una pausa, volvemos. Señores, antes de despedirnos, porque ya tenemos poco tiempo, quiero hacer una pregunta. Don Mauricio Meyer, particularmente a usted sobre el tema de la delincuencia. Un amigo televidente pregunta, y entonces al final, ¿en qué vamos a terminar todos nosotros con el tema de la delincuencia y los homicidios en este país cuando día a día todos los salvadoreños ponemos los muertos? Correcto. Terminaríamos diferente si tuviéramos funcionarios diferentes. Gente que entienda cómo combatir la delincuencia. Por eso Giuliani dijo, El Salvador se está desangrando. Ok, don Dago, voy con usted. Y por favor, el problema que tenemos entre manos remonta con mucho al problema de la delincuencia y al problema de los delincuentes. Es mucho más complejo y también más complicado. Se trata de una guerra social que adquiere dimensión política y se convierte en un problema político. Por eso, cuando el fiscal anuncia que va a pasar a acusar a gente de las pandillas que han sido capturadas, eso está bien, porque el fiscal defiende los intereses del Estado y de la sociedad. Así dice el artículo 193 de la Constitución, eso está bien. Además tiene el monopolio de la acción legal, ¿cómo no? El problema es que se trata de una guerra que requiere acciones políticas de dimensión,
para desmontar la guerra. No se trata de vencer o de derrotar, sino de desmontar. Mirá la complejidad del tema. Doctor Godoy. Bueno, yo quiero cerrar repitiendo el llamado al FMLN y a su grupo de gobierno a que bajen los puños y se abran a las posibilidades de que estos grupos y otros sectores puedan ayudarles para enfrentar el problema de la seguridad. A Arena también le pido que haga a un lado el enfoque en extremo electoral y que se ponga también en estrategia política. Y a los diputados de Arena dejen de ser muy elementales y hay que estudiar un poco más la política de este país. Perfecto. Antes de despedirnos, don Mauricio Meyer, tenemos miedo. Nos pidió tiempo. ¿Qué pasa? No, al contrario, mire, los datos que usted dio ahora de 68,000 seguidores de este programa, tanto en Instagram, en Twitter y en Facebook, refleja lo que nosotros, cuando estamos en la calle, tanto Dagoberto como Oscar, la gente que ve el programa se siente tan bien con el programa que un amigo mío que es exportador de café, de productos y servicios, ¿qué le dijo? Me pidió esta noche que les trajera a cada uno de ustedes como un reconocimiento al trabajo, un producto de exportación de primera calidad. ¿Qué lo va a pasar a don Dago? ¿Don Dago? ¿O me quedo con No. Aquí viene yo también. Aquí viene el mío. Muchísimas Eso gracias. es, le agradezco. no a mí, sino que a la persona que aprecia este programa, porque al final de cuentas... Algo nos quiere decir, nos quiere ver más despiertos. ¿O qué? No, el programa genera que la gente piense lo que está sucediendo en nuestro país. Y es una manera de agradecerles a ustedes el poder comunicar estas cosas al país. De eso se trata y esto es nuestro compromiso. Don Dagoberto Gutiérrez, un placer, cuídense mucho. Tome agua, tenga cuidado, un placer. Don Mauricio, luego se abrazan, un placer. No se ponga nervioso, un gusto. Ya me lo quiere vender. De veras, se lo acaba de dar. Un gusto. Santaneco tenía que ser. Señores, un verdadero placer. Soy Sergio Méndez. Hoy jueves 13 de agosto del 2015. Pausa. Señor, deme la mano. No me despedí de usted. Me están regañando y después me van a descontar. Soy Sergio Méndez. Un placer. Si le gustó la entrevista, coméntela mañana. Será hasta el día de mañana. Pasen muy buenas noches y una vez más, que el Señor los bendiga a todos.